Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Buenas noches, ¿eh? Un miércoles más en esto que hemos denominado controversias por la televisión pública fueguina. Así que un saludo muy especial, como siempre, a Tolwyn, a Río Grande y a Ushuaia, a todos nuestros televidentes. Y por supuesto, como cada miércoles, a mi reina y a mis princesas. Bueno, seguimos en el programa de hoy dialogando con candidatos de las distintas alianzas que el próximo 15 de mayo van a pujar por en un lugar dentro de lo que significan la elección de constituyentes municipales aquí en Ushuaia. Recordemos, ya el miércoles anterior estuvimos dialogando con algunos de los candidatos. Hoy están presentes aquí, como siempre, vamos a presentar primero a la dama, la doctora Dayana Freiberger, que es candidata de Unidos por Ushuaia, Forja. Bienvenida. Hola, gracias. Sí, lista 93. Lista 93. Muy bien. Vamos, gracias por aceptar el convite. Bueno, también está con nosotros el doctor Walter Tabarone. Walter Tabarone. Walter Tabarone. Walter Tabarone. Siempre. Sabe que yo termino... Suele pasar. Suele pasar. Candidato de Somos Fueguinos. Gracias por venir. Encantado. ¿Lista? 117. Lista 117. Y también el doctor Rubén Darío Moreno, del Movimiento Popular Fueguino. ¿Lista? 54. 54. La vieja lista 54. El mismo número de siempre. El mismo número de siempre. Bueno, antes que nada, bueno, más allá de agradecerles de aceptar el convite, me parece que hay mucho por dialogar. La pregunta es hasta dónde nuestros vecinos, fundamentalmente de Ushuaia, conocen lo que se va a votar o que hay elecciones el próximo 15 de mayo. Para lo cual hemos hecho un sondeo que lo vamos a presentar rápidamente porque ya lo hemos presentado en el programa anterior, no queríamos dejar que ustedes también compartiesen el mismo. Es un sondeo de opinión que hicimos a mayores de entre 18 y 65 años en la puerta de distintos supermercados de la ciudad en la semana del 8 al 12 de abril, que lo pueden ver. Vamos a la primera placa rápidamente, ¿sí? Bueno, la primera pregunta fue puntual, ¿sí? Y es a los entrevistados, a los que preguntábamos. Vamos a la placa, por favor. ¿Conocen que el 15 de mayo se realizan elecciones en Ushuaia? Sobre 320 consultados, 40 dijeron que sí, 210 dijeron que no y 70 no supieron contestar. Por supuesto, lo que no supieron contestar lo metimos dentro de lo que significa el no. Estamos hablando que solamente el 12,50 o 5% de los consultados dijeron que sí, que conocían que había elecciones en Ushuaia el próximo 15 de mayo. ¿Sí? Bueno, y estamos hablando del 87,50% dijeron que no. Walter, en esta cámara lo va a ver mucho mejor. Se ve mejor. Bueno, vamos a la próxima placa. Redoblamos la apuesta. ¿Conoce que las mismas son obligatorias? Aclaramos que solamente le preguntamos si conocían que eran obligatorias a los que contestaron que sí. A los 40 que contestaron que sí. Es decir, de los que sabían que había elecciones o conocían que había elecciones el próximo 15 de mayo, solamente 12 dijeron que sí, que sabían que eran obligatorias y 28 que no. Ahí tienen los porcentajes. Vamos a la siguiente. La pregunta es, ¿qué se votará? ¿Conoce qué se votará? Sobre los 40 consultados, 29 dijeron que sí y 11 dijeron que no. Es decir, como corolario, sobre 320 consultas que se hicieron, solamente 40 conocen que hay elecciones el próximo 15 de mayo. De ellos solo 12 conocen que son obligatorias y 29 conocen qué se votará. Digo como para tener en cuenta. Alarmante, por cierto, por lo menos para mi gusto. Fuimos un paso más arriba y preguntamos hasta dónde conocen a los concejales. ¿Recuerda el nombre de 3 concejales de la ciudad? Bien,
Sobre los 320 hicimos este sondeo. Bien, 121 consultados dijeron que sí, que conocían, nos mencionaron los nombres de 3 concejales, y 199 confundieron, por eso lo pusimos dentro del no, a concejales con legisladores, diputados o senadores nacionales. Subimos un punto más, vamos a los legisladores, por cierto. Bien, ¿recuerdan el nombre de 3 legisladores? Sobre 320, solamente 47 recordaron el nombre de 3 legisladores. Y 273 dijeron, confundieron legisladores con concejales, diputados o senadores. Bueno, dijimos, será porque a lo mejor, qué sé yo, el público de Tierra del Fuego ve mucha televisión nacional, o bombardean constantemente con la televisión nacional y demás. ¿Hasta dónde nuestros diputados y senadores tienen presencia? Porque muchos, en general, se van a Buenos Aires y se olvidan de que existe Tierra del Fuego. Bien, salvo rosas de excepción. ¿Recuerda el nombre de 3 diputados? Sobre 320 consultados, 34 dijeron, nombraron correctamente a 3 diputados. Y el resto, 286 personas, confundieron a diputados con concejales, legisladores o senadores. Bueno, subimos un punto más, dijimos, bueno, vamos un punto más arriba. ¿Qué pasa con los senadores? ¿Sí? Que desde anoche está muy en boga el tema de los senadores a nivel nacional. Bien, solamente 29 contestaron correctamente el nombre de 3 senadores. Tenemos 3 nada más. Y el resto, estamos hablando de 311 personas, confundieron el nombre de senadores, de nuestros senadores, con concejales, diputados y legisladores. Bien, dijimos que el sondeo lo hicimos en la puerta de un supermercado. Bueno, y fuimos un poco más arriba. ¿Cuál es la mayor preocupación de la gente? ¿Sí? Como pregunta espontánea, recogimos las primeras respuestas espontáneas que tuvieron los encuestados. Y tenemos, más allá de que hayan estado en la puerta del supermercado, los precios, la inflación, el futuro, la vivienda, el trabajo, la corrupción, educación y alquileres. Conclusión de todo esto, digo, me parece, y es en todo caso es una opinión propia, me parece que la clase política, en términos generales, está muy lejos de las necesidades de la gente. Esto por lo menos lo demuestra. ¿Sí? Siempre hay excepciones, estamos hablando en términos generales, y me parece que todo esto amerita la opinión de ustedes. La dama, ¿qué opina de esto? En realidad son números que muestran lo que nosotros vamos viendo en la realidad cotidiana cuando estamos transitando las calles o visitando los distintos barrios. Efectivamente, la gente no sabe qué se vota. Y eso tiene que ver con una deuda que nosotros como políticos o como candidatos tenemos. No sucede solamente en estas elecciones del 15 de mayo, convencionales constituyentes, viene sucediendo de un tiempo a esta parte. Y realmente es algo que nosotros no estamos pudiendo dar respuesta y definitivamente también estas problemáticas son las que nosotros vemos en el cotidiano. Te diría que hasta los alquileres y la vivienda son los puntos que están en el top 5 de las preocupaciones de los ciudadanos, al menos con los que yo he tenido la posibilidad de entrevistarme desde un tiempo a esta parte. Son cuestiones a resolver, definitivamente es preocupante porque significa que nosotros como políticos y nosotros también como representantes, no electos en mi caso, pero como representantes hoy de determinadas partes de la sociedad, tenemos una tarea pendiente. Tarea pendiente que muchas veces creo yo, digo, la clase dirigente, la clase política, es hasta dónde se preocupa por las reales necesidades de la gente. Y uno lo ha visto, digo, voy a tirar un ejemplo sobre la mesa, lo último que ha pasado puntualmente con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, pero digo, me parece que es un claro ejemplo. ¿Sí? No veo a los senadores y a los diputados, por lo menos de Tierra del Fuego, puedo hablar por los de Tierra del Fuego, y también podemos ampliar un poco al resto, preocuparse por las necesidades de la gente. Estamos hablando de la inflación, del trabajo. No, la mayor preocupación es qué pasa con la justicia. Convengamos que la justicia, en términos generales, siempre ha estado cerca del poder. No importa que el poder haya estado de un lado o del otro. Y el poder siempre ha querido contarse con la justicia. Y hay otra realidad, es decir, ¿cómo nos ven? 3 poderes del Estado. Independiente. Independiente, veamos la pregunta. ¿Sí? Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Cómo nos ven? Nos ven como nos ven desde afuera, sobre todo. ¿Sí? Ven un poder ejecutivo que pretende legislar,
un poder legislativo que pretende hacer justicia y un poder judicial que pretende gobernar. Desgraciadamente, así nos ven. Pero bueno, digo, me parece que también esto tiene que ver con aquello de las reales necesidades de la gente. Esto demuestra que a la gente le importa 3 pepinos. Es una realidad y esto muestra palmariamente lo innecesario de esta convocatoria, la falta de oportunidad política, económica, social, el momento. Mérito, oportunidad y conveniencia, 3 factores que se utilizan normalmente para ¿sí? en sede administrativa o para desarrollar, no sé. Nada más alejado de lo que la gente, lo que ella dice, nos pasa a todos. Vamos a hablar, primero explicar lo que es una carta orgánica. La gente está muy lejos de todo eso. Y después te sale con el tema de los alquileres, de la casa, que son temas cruciales que, y más acá en Ushuaia, que lo venimos padeciendo hace muchos años, no es un problema de esta gestión ni del anterior, es un problema ya endémico, que la clase política no le ha dado solución, lamentablemente. ¿Tabarone? No me extraña los resultados de la encuesta. Sondeo, aclaramos un sondeo, no tiene la rigurosidad científica de una encuesta. Pero lamentablemente lo que uno presume que se puede obtener como resultado cuando vemos la situación que hoy está sufriendo la República y que indudablemente afecta a la provincia de nuestro municipio y además confirma lo que nosotros venimos sosteniendo, que esta reforma convocada intempestivamente es inoportuna y además es extemporánea, porque no era el momento para hacerlo. No hay la tranquilidad social necesaria para poder desarrollar la tarea de reformar 106 artículos. Y realmente no hay tampoco, o ha habido los consensos suficientes que exceden el marco de los 7 concejales que hoy integran el cuerpo deliberativo, porque más allá de la legítima representación que tienen, hay otros sectores de la sociedad, hay otros partidos políticos, hay otras entidades intermedias que tienen directa incidencia en el quehacer de nuestra ciudad y que lamentablemente no pudieron participar y un día, 15 de diciembre, sobre tablas, entre gallos y medianoche, nos encontramos con que de golpe y porrazo van a reformar 106 artículos de nuestra Constitución. No era la forma, sinceramente. No era la forma, pero también se manifiesta, vos hablabas del Consejo de la Magistratura Nacional, y la verdad es que nosotros esto lo pudimos ver en las mismas elecciones para la elección de los consejeros hace poquitos días y la cantidad de abogados y de abogadas que concurrieron a efectivamente votar. Y no estábamos en la puerta de un supermercado. Entonces nosotros decimos, es gente que realmente conoce la trascendencia también y la importancia de elegir representantes. Y fuimos muy poquititos. Entonces no es solamente la gente que está en la puerta del supermercado, igualmente esta discusión de si es necesario, si no es necesario, hoy es una discusión que es casi vana del todo, porque las elecciones del 15 de mayo son una realidad. Vamos a concurrir a las urnas, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la reforma de la Carta Orgánica, porque bueno, de hecho, ninguno de mis compañeros de mesa están de acuerdo con el llamado y la oportunidad del llamado a la reforma de la Carta Orgánica, pero efectivamente se están presentando como candidatos. Aparte de otra realidad, ¿no? Es decir, digo como para tener en cuenta, va a ser obligatorio votar en las próximas elecciones. Primero, la obligatoriedad de votar en estas elecciones del 15 de mayo. Aquellos que no voten deberán justificar su voto, estamos hablando de los vecinos de nuestra ciudad, deberán justificar su voto ante la Secretaría Electoral en el término de 60 días, y aquellos que no puedan justificar su voto van a tener que pagar una multa de 1.600 pesos, ya definida por la Secretaría Electoral. El voto, por supuesto, es obligatorio a partir de los 18 años, ¿sí? Pero mayores de 16 pueden presentarse en forma espontánea y voluntaria también a votar. Hoy les digo un link como para tener en cuenta para todos aquellos que, a partir de todo lo que estamos propagando y demás, deseen saber dónde van a votar. Es un link que lo tenemos ahí en pantalla para que puedan consultar a través de internet, ahí lo tenemos, con el zócalo bajo pantalla, para que puedan consultar a través de internet lugar de votación. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, la primera. Ya han pasado 15 minutos del programa y hay mucho para charlar, sobre todo qué significa esta Carta Orgánica, qué significa la elección de convencionales constituyentes, es decir, aquellos que van a ser responsables de la elaboración, reformulación de la nueva o modificada Carta Orgánica
municipal. Pueden decidir no tocar ningún artículo. Bueno, por eso. Te charlamos en el próximo bloque, ¿les parece? Bueno, señores, nos vamos a la pausa, la primera, no sin antes recordar nuestro WhatsApp. Muchísimas preguntas llegan a través de WhatsApp y demás. No sé si es imposible por una cuestión de tiempo, pero sí lo que hacemos es, como hicimos en el programa anterior, pasárselo a nuestros invitados, absolutamente todo lo que ustedes nos comunican a través de, ahí lo tienen, 2901 510964, el WhatsApp de la producción. Y si tienen código QR, acercan el teléfono y automáticamente se comunican con nosotros. Pausa, la primera, y enseguida volvemos. Seguimos aquí con la doctora Diana Freiberger, recordemos, candidata de Unidos por Ushuaia, Forja, lista 93, también el doctor Walter Tabarone, candidato de Somos, lista 117, Somos Fueguinos, perdón, siempre me olvido alguno, y también el doctor Rubén Darío Moreno, del Movimiento Popular Fueguina, lista 54. Estamos hablando fuera de cámara sobre algunas características, y yo digo siempre que las conversaciones más jugosas muchas veces sean fuera de cámara, ¿no? Y estábamos hablando sobre la necesidad cierta de una reforma, mérito, oportunidad, conveniencia, el momento, cuándo se dio y demás. Y por otro lado, uno plantea, digo, me pongo en abogado del diablo, de alguna manera, o tiro un detonador sobre la mesa, ¿por qué no a una reelección, dando la posibilidad cierta a un intendente que para muchos ha hecho mucho y para otros ha hecho poco, pero bueno, la posibilidad cierta o no? Que muchos están centrando el tema de la reforma de la Carta Orgánica en la reelección del actual intendente, Walter Boto, cuando de alguna manera, digo, los vecinos, no importa de qué barrio, y a mí me asfaltaron me asfaltaron la calle, a otro le pusieron agua, a otro, y tengo la posibilidad cierta o no de elegir, quiero que siga o quiero que no siga, ¿no? Pero el planteo que ustedes me hacían antes de ir al corte sobre una vez electos los convencionales constituyentes, se reforma o no se reforma en función de la cantidad de convencionales que haya de cada una de las alianzas o partidos que van a ir a la elección. ¿Cómo es esto, doctora? Sí, efectivamente, como bien lo decía el doctor Moreno, la convención constituyente va a estar convocada a tratar estos 105 artículos, 106 artículos. Puede ser que se traten algunos, todos o ninguno. Hoy nosotros solamente estamos convocados y tenemos el conocimiento de cuáles son los artículos, pero no sabemos tampoco cuál va a ser el norte que van a seguir cada uno de estos artículos o cuál fue la idea para plantearlos como una necesidad de reforma. Si vos me preguntás que el artículo 19 en relación al escudo necesita ser reformado, y la verdad es que no tiene mucho sentido cuando estamos hablando que hoy las necesidades de los ushuaienses y de las ushuaienses están atravesadas por los alquileres, la vivienda, la salud, la educación. Y la verdad es que tenemos que decir que también en algunos casos el Estado municipal tiene responsabilidad respecto de estas cuestiones que hoy le preocupan a los vecinos y a las vecinas de Ushuaia. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que hablar. Si uno centra esta convocatoria a una convencional constituyente solamente en un artículo, nos estamos perdiendo de vista los 105 que restan. Hablando de los 105 que restan, Tabarone, usted mencionaba algo del tema. Sí, que en realidad coincido en que esta reforma fue convocada para ser un traje a medida para que el actual intendente pueda ser reelecto hasta indefinidamente. Si vos te das cuenta de cómo se redactan algunos artículos, esa sería la intención, porque lamentablemente este proyecto no tiene fundamentos. Y al no tener fundamentos me están declarando la necesidad de reformar tal o cual artículo sin que sepamos cuál es la intención perseguida, porque esto no es una simple reforma parcial. El proyecto original que se tomó como base para hacer esta reforma en el Consejo Deliberante tenía 11 artículos y muy escuetos fundamentos del autor del mismo, que era el concejal Pino. De golpe y porrazo, esos 11 artículos se convirtieron en 106, con un tratamiento bastante irregular y dudoso en el ámbito del Consejo.
Ahora, a mí me parece Entonces tenemos que estar adivinando, tenemos que estar presumiendo cuál es la intención perseguida cuando vos declarás la necesidad de algo, tenés que decir por qué es necesario. Es de sentido común y de lógica. Lamentablemente estamos a ciegas y lamentablemente vamos a tener que esperar, como decía la doctora, ver qué es lo que opina cualquiera de las fuerzas que hoy se presentan a esta elección para tratar puntualmente cada una de estas normas. Obviamente coincido que lo del escudo es prácticamente una barbaridad, que un símbolo que hace a la esencia de la ciudad de Ushuaia pretende ser modificado. Ahora, puntualmente, Moreno, me imagino que cada una de las listas o alianzas tiene por lo menos un anteproyecto sobre lo que piensan cada una de estos sectores sobre la posibilidad cierta o no de reforma de determinados artículos. Sí, nuestra postura en relación a la reelección indefinida está clara, estamos totalmente en contra. La Carta Orgánica sancionada en el 2002, en la cual Walter participó, es muy sabia, fue adelantada para su época, ya hablaba de igualdad de género, listas hombre-mujer, hombre-mujer. Y acá no está en juego una intendencia, no se pone en juego si es bueno o malo el intendente actual. Acá está en juego la Carta Orgánica, que es la constitución chiquita de la ciudad, para ser bien claro, la que define nuestros derechos y obligaciones y los derechos y obligaciones del intendente y los concejales. Dentro de toda esa maraña de artículos hay algunos que a nosotros nos preocupan muchísimo. La reelección indefinida, que se quiera sacar el contralor, el contrapeso en los servicios públicos, que establece que necesita una mayoría agravada del Consejo para una llamado licitación, o sea, una serie de indicaciones, de contrapesos para que sea lo que tiene que ser, que es una república chiquitita. No se puede sacar las facultades que tiene el Consejo de controlar, ni tampoco el intendente. Eso está dentro de toda esa maraña de esos 105 artículos. Así como hay algunos que coinciden con lo del escudo, ponen lo de protección del paisaje. Hay un montón de artículos que uno no entiende. Otros por ahí nos preocupan y mucho. ¿Walter? Básicamente, aparte de considerar desde nuestra fuerza política que la alternancia hacia la esencia de la democracia, por lo tanto, respecto a ese artículo, vamos a oponernos férreamente a cualquier tipo de modificación, porque entendemos que está muy bien redactada la Carta Orgánica en cuanto a la necesidad de que aquel concejal o aquel intendente que haya hecho una buena gestión durante sus 4 años pueda ser reelecto pero una vez. Y después que vaya a descansar por igual periodo, como así lo dice la Carta Orgánica. Y si realmente el electorado de la ciudad de Ushuaia cree que hizo una buena gestión, después de 4 años de reflexión, el intendente o el concejal puede ser electo nuevamente sin ningún tipo de inconveniente. Él, forzar la reelección indefinida o buscar algún tipo de fórmula intermedia, lo único que hace es favorecer la concentración del poder y lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa? Lo estamos viendo en otras jurisdicciones de nuestro país y puedo dar casos como la provincia de Formosa o la provincia de Santiago del Estero, que son ejemplos típicos de lo que ocurre cuando las elecciones son indefinidas y los funcionarios se perpetúan en el poder. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de concejales? Es decir, aparentemente dentro del cambio de la Carta Orgánica, se especifica la posibilidad cierta de la ampliación de la cantidad de concejales, por un lado. ¿Opinión? En realidad, me parece que nosotros nos tenemos que acomodar a los tiempos. La Ushuaia de hoy no es la Ushuaia de hace 20 años, cuando el doctor Walter trató este tipo de artículos pensando en una Ushuaia distinta, una Ushuaia diferente a la que nos encontramos hoy. Tal vez ellos lo visualizaron, lo pudieron ver. Hay algunas cosas que definitivamente lo pudieron prever y generaron distintas herramientas normativas como para poder contemplarlo. Hay otras cuestiones de que no. El censo que se va a estar produciendo a lo largo de este año, vamos a tener los resultados este año y en particular el 18 de mayo estamos todos convocados a realizar el censo, nos va a determinar realmente cuál es la realidad demográfica de Ushuaia y cómo se compone también la sociedad. O sea, si nosotros hoy nos preguntamos cuántos habitantes tiene Ushuaia, la verdad es que lo único que tenemos es el número del padrón de electores y después no tenemos un número cierto tampoco. Son números que no nos lo dan tampoco las estadísticas de los registros civiles, que nos están marcando que de forma constante la población, no solamente de Ushuaia, sino de la provincia, también está en constante crecimiento y esto nos lleva a repensar esta idea. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios?
representan a una determinada parte de la sociedad, no la representan. Recién hablaba de paridad de género, ¿no? Y yo me pregunto, es decir, a mí me parece perfecto el tema de paridad de género. Siempre se pone sobre el tapete el tema de paridad de género. Pero, y el mérito y la capacidad, no se habla cuando se habla de paridad de género, que aquellos que sean candidatos mínimamente deben responder a un determinado nivel educativo, responder a determinada capacidad para un determinado puesto, porque si no, tenemos a la vista. Sí, uno de los artículos que estamos convocados a tratar en la reforma de la Convencional Constituyente son los requisitos en particular para resultar electo como concejal. Perdón, cuando yo digo paridad de género hablo de unos y otros, no hablo solamente de mujeres, hablo también de hombres, es decir, candidatos o candidatas. Sí, para mí igual en general la cuestión de género tiene que ser una cuestión transversal. No o sea, a luces vista está que no alcanza con un artículo como el artículo que teníamos en la Carta Orgánica que fue sancionada en el año 2002, en donde se establecía casi aspiracionalmente el tema de la paridad de género. Después de esta Carta Orgánica nosotros tuvimos un Consejo Deliberante que fue integrado total y absolutamente por hombres, y esto también lo tenemos que decir. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que repensar la paridad de género desde este lado, más allá de la letra de la Carta Orgánica, nosotros también la tenemos que pensar desde la realidad y como se nos han ido presentando estos ejemplos que tal vez no lo hubieran pensado ustedes cuando estaban redactando la Carta Orgánica y que después la misma vida, el mismo crecimiento, la misma Ushuaia nos demostró que podía no ser tan sencilla la aplicación directa de este tipo de artículos. ¿Moreno? No, en relación a la paridad de género me parece que forma parte de la evolución de toda esta sociedad y a la cual estamos todos obligados. Yo recién me estaba acordando, para sintetizarlo, algo que escuché de una ministra española hace unos años, en una entrevista feminista. Entonces le preguntan si hay igualdad de género en la política española. Y ella dijo, no, para nada. ¿Cuándo va a haber igualdad de género? El día que una mujer estúpida ocupe un cargo importante. Me pareció demoledor. Digo para que se entienda, cuando hablo de paridad de género, a mí me parece excelente, porque el mundo avanza y porque tenemos que abrir nuestra cabecita a todo esto, porque necesariamente ¿sí? Lo tenemos que hacer. Ahora, hay que hablar de meritocracia también, digo, o mérito, capacidad, estudio, formación. Si no, cualquiera es cualquiera. Así es simple. Y lo vemos a lo ancho y a lo largo del país. La pregunta que alguien me puede hacer también, como abogado del diablo, es ¿y por qué no? ¿Su opinión? Mi opinión, son dos temas distintos. Un tema es la cuestión de paridad de género, sí o no, cuando hablamos de la elección de los integrantes de cuerpos colegiados, llámese concejales o llámese convencionales constituyentes, como es el caso. Nosotros hace 20 años atrás todos estos temas lo discutimos y realmente la incorporación del artículo 218 de la Carta Orgánica Municipal, donde se garantizó la confección de los listados de A1 por sexo y después se estableció que se alternarían de uno a uno en el orden de las listas, fue realmente un artículo de avanzada, fue un artículo revolucionario. Fue tan revolucionario que en aquel momento se hablaba del viejo cupo de 70-30 y que recién hace muy pocos años fue reformada la Ley Electoral Nacional para que se garantice el acceso del género femenino en igualdad de condiciones con el género masculino. Además insertamos un artículo que es el artículo 30, que habla de igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. La gran discusión que se está dando y se ha dado a través de las organizaciones, con las presentaciones que hubo en el Consejo Deliberante, fue la de las organizaciones feministas que pretendían modificar el artículo 219. Si vos ves el proyecto de reforma, vas a ver que el 218 no es objeto de reforma, pero sí se pretende que la integración de los cuerpos colegiados tras el escrutinio final se haga también de uno en uno. Y esto implica una modificación de la aplicación del sistema de preferencias. Y la verdad es que es un tema debatible. Es debatible porque hay otro derecho constitucional que está en pugna con este derecho a la igualdad, que es el derecho soberano del elector cuando entra al cuarto oscuro.
Si vos vas a analizar qué género es mayoritario en los padrones electorales municipales, en el padrón electoral municipal, nos daremos cuenta que hay más mujeres. De manera tal que es una cuestión debatible. Y en cuanto a la cantidad de concejales, nosotros vemos con mucha preocupación la posibilidad de que se incremente el número de concejales. Acá hablaba la doctora de que varió la situación. Sí, varió la situación. También varió la situación en la provincia y seguimos teniendo 15 legisladores, pese a que la Constitución provincial establecía un incremento a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. 15 legisladores. Eso atrae aparejado el incremento del gasto político. 15 legisladores con la posibilidad cierta de reelección indefinida. En cuanto a la legislatura, sí, no entiendo cuál fue el criterio del constituyente provincial. Sujeto a revisar. En cuanto a la reelección del gobernador, se aplicó un criterio distinto. Nosotros sabiamente establecimos el mismo impedimento en la Carta Orgánica Municipal. Cuando vos hablas de capacitación, nosotros exigimos entre los requisitos de elegibilidad tener un determinado nivel de estudio. Pero la justicia provincial falló otra cosa y se pedía el nivel de educación general básico para acceder a esos cargos. El gobernador Melella, en una entrevista que hicimos a fin del año pasado, en todas las entrevistas que le hicimos aquí en el programa, hablaba puntualmente sobre el tema de la posibilidad cierta o su pensamiento de modelar una nueva constitución provincial, ¿sí? Y puntualmente hablábamos de aquellos que se apoltronan en un sillón y por aquello del poder o la política o lo que fuere, no lo dejan. Es decir, donde existe realmente una necesidad cierta de poder elaborar una nueva constitución provincial. Los actos administrativos. Hoy el Estado provincial es, es un elefante. ¿Sí? Es un elefante el Estado provincial. En todo sentido. Los estados provinciales, municipales, nacionales. Superestructuras. Como estamos en un momento en el país donde nos están exigiendo, nos guste o no nos guste, bajar números, bajar costos. Es decir, y aparentemente, subsidio por un lado, nombramientos por el otro y demás, esto sigue, viva la pepa. Entonces... Sí, ¿querés hablar vos? Por favor. En esto permitime recalcar lo que estás diciendo vos y lo volvemos a relacionar con el tema de la reelección. Es muy clara la postura del gobernador Gustavo Melella en relación a la limitación de la elegibilidad de ya sea los legisladores, los intendentes. Es la idea que nosotros tenemos y la idea con la que comulgamos. Por eso es muy extraño cuando uno escucha la reelección indefinida. Son cuestiones que hasta hoy el único que ha puesto palabra, en definitiva, en relación a las reelecciones indefinidas, al menos respecto de los legisladores, y es la misma idea que nosotros tenemos en relación a la Convención Constituyente, es Gustavo Melella. ¿Cuáles son las características de elegibilidad, ¿sí?, de un candidato a? Es decir, ¿qué debe cumplir un candidato para poder ser candidato, en este caso, a convencional constituyente? Por ejemplo. Primer requisito, tener un cabal conocimiento de lo que se está tratando. No hace falta ser profesional, uno se puede acercar como un simple ciudadano. Es más, nosotros en nuestra lista tenemos docentes, hay abogados, de todo. Y son los que más se enganchan con el tema de la Carta Orgánica, pues son los que más leen y preguntan. Hay cuestiones puntuales que a veces son cuestiones muy jurídicas que sí tiene que socorrer un abogado. Pero no es necesario, además la redacción de la carta es muy sencilla y si hay reforma seguramente va a ser del mismo tenor, muy sencilla, no hace falta tener gran profesión para entender, participar y debatir e impulsar o proponer ideas. No es necesario. Las listas están hechas en base a gente que nosotros consideramos el afiliado capaz, gente conocida, gente querida. Con la capacidad suficiente y necesaria. Claro, idóneo. Me parece que el concepto de idoneidad bueno, está bien. Entra bastante ahí. Son sujetos idóneos que concurren. La verdad es que tampoco para ser idóneo es necesario tener un determinado grado educativo, ni mucho menos, ni un título de grado, ni un título de posgrado. Nosotros tenemos excelentes profesionales y tenemos otro tipo de profesionales también. Esto lo tenemos que decir, más allá de que se molesten algunos, pero esta es una realidad.
Y además tiene que ver también con la representación del pueblo todo Claro, en los ámbitos deliberativos. es una manera de atraer a toda la gente, si no sería una lista de profesionales que no atrae a nadie. No solamente que no atrae a nadie, sino que no representa a la sociedad en su conjunto. En realidad, para ser electo intendente o para ser electo concejal, vos tenés que ser argentino nativo, naturalizado o por opción. En el caso de argentino naturalizado, tener 10 años de ejercicio en la ciudadanía. En el caso del intendente, tenés que tener 30 años de edad, 21 como mínimo a la fecha de elección, 21 como mínimo en el caso de los concejales y tener una residencia en la jurisdicción de la ciudad de Ushuaia no menor a 5 años. Eso en cuanto a los requisitos de elegibilidad. Después lo que yo te decía es de tener nivel de educación general básica, que eso fue cuestionado por un candidato hace unos años y hubo un fallo que ese punto, si bien hoy sigue estando vigente, respecto a ese fallo se le permitió sin cumplir los requisitos de instrucción que nosotros pedíamos y que en aquel entonces considerábamos razonables para acceder a cargos de tan envergadura. Pero se cuestionó el tema. Este es uno de los artículos que estamos convocados a tratar en la Convención Constituyente, digámoslo. Perdón, ahí doctora Tabarán habló de razonabilidad. Es decir, ¿hasta dónde es razonable que un candidato, no importa qué estamento, hablemos de concejales, hablemos de legisladores, hablemos de diputados nacionales, hablemos de senadores, tenga mínimamente aquello de la idoneidad por un lado, la capacidad por otro y el estudio por otro? Porque si no, digo, está bien, me parece bárbaro, igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero tenemos a la vista lo que pasa a nivel país. Donde vayamos y donde miremos y donde pongamos la lupa. Este tema se debatió ampliamente en la convención y se llegó a discutir si era discriminatorio o no exigir un determinado nivel educativo. En ese momento, y entre los antecedentes de los papeles y documentación de la convención, se sostuvo, y la mayoría sí lo sostuvo, de que no era discriminatorio hacerlo, porque exigir determinado nivel de educación no está dentro de los tratados internacionales que rigen la materia considerado como discriminatorio. Esto como primer tema. El segundo tema que vos me dijiste que el Estado provincial es un paquidermo, el Estado municipal también. Y en términos generales todos los estados. Perfecto. A nivel nacional, a nivel comunal y a nivel provincial, a todo lo largo y ancho de la República Argentina. El posible incremento de la cantidad de concejales, nuestra postura en cuanto a la inclusión de la eventual figura del intendente, no es un capricho, es por el bruto incremento del gasto político que ello puede aparejar. A nivel provincial, hace 2 años, 2019, salió una noticia pública que decía que se había incrementado la cantidad de asesores que tenía la presidenta del Poder Legislativo a 70, de 30. Y en cuanto a los legisladores fue llevado de 8 a 10. Hoy, por el presupuesto aprobado, prácticamente tenemos 153 cargos de gabinete, a los cuales le descontamos los concejales y le descontamos los 2 secretarios y los dividiste de casi 19 asesores por cargo. Nosotros, legisladores, no concejales. Concejales. Nosotros presentamos hace más de 10 días una nota de Consejo Deliberante para que se nos informe exactamente cuál era la cantidad de concejales que tenía cada bloque, entre los cuales están representadas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tanto a nivel de Consejo Deliberante como a nivel legislativo. Todavía no tenemos respuesta. Pero imagínate que si se llegara a duplicar el número de concejales, tendríamos que duplicar esa cifra. Con lo cual, el gasto político que acarrea todo eso sería totalmente insostenible en la situación que hoy se encuentra en nuestra ciudad. Por otro lado, si vos ves los gastos que va a demandar esta elección, volviendo al tema de la oportunidad, ya se van a gastar nada más que 20 millones y piquitos de pesos nada más que para realizar el comicio. Cuando, como bien decíamos hace poco, las necesidades de nuestra gente hoy son otras. Sería un buen momento destinar toda esa plata en planta política y obligar al intendente y a los próximos, con alguna cláusula transitoria, que destinen ese porcentaje para solucionar los problemas de vivienda, para el hábitat. Obligarlo, por carta orgánica, a que determinada cantidad de, digamos, el total de lo que se gasta en planta política, asesores, contratados, lo que sea, esa partida que se la destine un 10, un 15% para solucionar los problemas habitacionales. Está hablando de estructura. Claro. ¿Doctora?
Sí, está hablando en realidad también de otro de los artículos que estamos, parezco siempre, otro de los artículos que estamos convocados a tratar, que es el tema del presupuesto. Y va todo relacionado con todo también. Entonces esto también lo tenemos que decir. El tema de obligar o no obligar, la verdad es que en esto tenemos que ser muy respetuosos también de los distintos poderes, más allá de que la Convención es soberana. Y esto está claro, será una cuestión a debatir definitivamente entre las distintas miradas, entre las distintas visiones, entendiendo esta realidad social que nosotros hoy tenemos de una gran crisis, no solamente económica, sino también social. Nos tenemos que ir a una pausa nuevamente. Luego de la pausa dejo la pregunta sobre la mesa, es decir, ¿cuál es el aporte que cada una de sus alianzas o listas haría en esta remodelación o no de ser electos como constituyentes? ¿Sí? ¿Les parece? Pausa, señores. La última, si mal no recuerdo, y enseguida volvemos. Bueno, seguimos y último bloque, nos quedan solamente 10 minutos y en estos 10 minutos vamos a tratar de cada uno de candidatos que están presentes hoy en el estudio plantee cuál va a ser el aporte o cuál sería el aporte desde cada una de las alianzas que ellos representan para una reformulación de esta nueva Carta Orgánica. Empezamos por Tabarone. Vamos. Bien, nuestro aporte fundamental es defender fuertemente todos y cada uno de los institutos de la Carta Orgánica vigente, que entendemos que hoy son perfectamente actualizados y que representan la defensa del carácter participativo de la forma de gobierno municipal, las instituciones participativas, la posibilidad de que se controle efectivamente el gasto público, que se respete la posibilidad de acceder a la información pública y fundamentalmente que no se lleven puestos los institutos fundamentales de la Carta Orgánica, porque esta reforma es una reforma parcial. Y dentro de esta reforma parcial nosotros nos vamos a poder abocar solamente a analizar y a tratar aquellos artículos que forman parte de los 106 que integran la misma. Y vamos a evitar con todas las fuerzas de luchar para que se siga manteniendo la letra y espíritu que dio sentido a la Carta Orgánica que hoy rige y que vemos que está seriamente amenazada, atento al tenor de muchos de los artículos que se intentan reformar. Que hoy la gente no conoce. Lamentablemente. Doctora. Lamentablemente. La verdad es que en esto hay que ser muy claros. En el 2002 teníamos un Ushuaia, yo ya lo dije, hoy tenemos una Ushuaia distinta. Hay algunos institutos que efectivamente en la Carta Orgánica fueron para su momento sui generis, muy novedosos, pero que hoy necesitan una reedición, o al menos evaluar si es que tuvieron la efectiva dimensión que se les quería dar en la Carta Orgánica, si es que han sido realmente lo que querían que sean. Hay muchos que no se han aplicado todavía y esto lo tenemos que decir también. Y después, por ejemplo, el defensor del vecino. El defensor del vecino es el mejor ejemplo de un artículo que era muy bueno como idea, pero que no ha sido llevado a la práctica. Que nunca se han puesto de acuerdo porque nunca cada se han uno puesto de acuerdo. Planteaba un defensor del vecino y nunca se han puesto de acuerdo para... Pero eso es un problema del Consejo Deliberante, no de la Carta Orgánica. Y pero lo tenemos que tratar porque si nosotros vamos a continuar con institutos que no son obsoletos, no me sirve de nada. No han sido sabiamente planteados por el Consejo, no es culpa de la Carta Orgánica. Perdón, no hay institutos obsoletos. Si el defensor del vecino hoy no está constituido formalmente en la ciudad de Ushuaia, es porque el poder político de turno, el poder político de los partidos mayoritarios que hoy tienen representación parlamentaria, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, no les interesó. Hay una decisión política de que el defensor del vecino no esté funcionando. El artículo 209 de la Carta Orgánica es clarito al establecer que se crea la Defensoría del Vecino como institución de la municipalidad de la ciudad de Ushuaia. No solamente eso, la cláusula transitoria 10ª de la Carta Orgánica establece perfectamente, daba un plazo para que la institución fuera puesta en funcionamiento de 365 días de que fuera jurada. Pero nunca se pusieron de acuerdo. Pero nunca se pusieron de acuerdo y la verdad es que han pasado... Discúlpeme porque me interrumpo, yo estoy primero.
Han pasado más de 2 intendentes. ¿Cuántos intendentes han pasado? Varios intendentes. Varios intendentes han pasado, de distintas procedencias políticas, algunos de la lista 54 del MOPOF, algunos del radicalismo y en este momento el intendente que está actualmente. Han pasado varios y en ningún momento se han puesto de acuerdo. Ni las conformaciones de los consejos deliberantes, ni el máximo responsable o autoridad política de la intendencia. Entonces, es una cuestión que nos tenemos que sentar a pensar. No decimos que lo vamos a borrar. Bueno, lo pensamos y definimos hoy también de que hay ciertas circunstancias que hacen que nosotros tengamos que volver a reevaluar si es algo necesario de esta manera, con esta letra. Tal vez la letra es otra. Moreno, que no lo dejaron hablar. Bien. A ver. No, nosotros desde el movimiento de la lista 54 somos claros y ofrecemos a la ciudadanía que vamos a garantizar desde nuestro lugar que no se toque la Carta Orgánica. Que no Desde se ya, toque. desde ya no es necesario tocarla, en ningún sentido. Discrepo con Dayana el hecho de que tenga 20 años. 20 años es viejo un auto, ¿no? Una Carta Orgánica. Y los institutos que no se han podido establecer es culpa de los consejos deliberantes que no lo han sabido hacer y bueno, hay que seguir haciéndolo. Nosotros sostenemos, y estamos no solamente en contra de la reelección, sino que se toquen cuestiones de contrapeso de contravalor que establece la Carta Orgánica entre el Consejo y el Intendente. Consejos deliberantes que también han tenido representantes del MOPOF. Tampoco nos saquemos el saco, digamos, de que... Sí, hemos tenido en todos lados representantes. Bueno, por eso. Entonces tampoco ustedes quisieron aplicarlo. Ni los representantes de MOPOF, ni los representantes de Forja, porque yo tengo entendido que hoy en el Consejo Deliberante tienen representación parlamentaria. Tengo un bloque mayoritario del actual oficialismo municipal y un intendente que ya va por su segundo mandato. Entonces, la realidad es que, a tenor de cómo está redactada la Carta Orgánica, realmente no hubo ni hay voluntad de político. Y quería política de poner en funcionamiento la institución. Te voy a agregar algo más, no es que no se hizo un concurso. Se hizo un concurso. Y porque los señores concejales no se pusieron de acuerdo, y vos no podés no ponerte de acuerdo para incumplir una manda constitucional, porque más allá de las fuerzas políticas que nosotros integremos, nuestra forma de pensar o de la discusión, la que rige la ley suprema es la Carta Orgánica y debe ser respetada a rajatabla. Por eso también nos oponemos a cualquier tipo de reforma, excepto aquellas propuestas que sean superadoras. A ver. ¿Un pedido final? No, para que haya un debate entre los candidatos que encabezan cada lista. Y me parece que este lugar es, nobleza obliga, el lugar indicado. Un pedido formal para todos los candidatos y si se puede hacer acá en este programa estaría buenísimo. Y candidatas, porque tenemos candidatas que están encabezando listas. Nicolás Maquiavelo decía, digo, con esto que se planteó aquí, de que estuvo en MOPOF, de que estuvo... Nicolás Maquiavelo decía, juzgo imposible describir los acontecimientos sin ofender a muchos. Y la otra, porque ya no nos queda tiempo, me parece que lo que surge de estas charlas, el programa anterior y este programa, es que aparentemente uno pensaría que la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica es de la política y no de la gente. ¿No? Digo, es una opinión que la tiro sobre la mesa. La última, ¿por qué deberían votar? Vamos primero con la dama, en 30 segundos, a la lista 93 de Forja el próximo 15 de mayo. Sí, en principio porque nosotros tenemos una conformación de lista que recoge estas distintas miradas de una usuaria distinta. Tenemos algunos candidatos que han tenido experiencia en los consejos deliberantes, que hoy, como bien decía, uno de ellos es integrante del Consejo Deliberante actual, en franca minoría, es el único de Forja. No se nota. Bueno, No se nota. en franca minoría es un solo voto, son 7. Entonces, la verdad es que nosotros representamos esto, la multiplicidad de miradas, una mirada distinta tal vez respecto a algunas cuestiones. Hay algunas cuestiones que están muy cerradas al diálogo, como por ejemplo las que presentan mis compañeros de mesa. Tal vez es esto algo que también tenemos que repensar. Tenemos que repensar la forma en la que nosotros dialogamos, conversamos y nos ponemos de acuerdo. Y esto es a lo que nos está llamando hoy la Convención Constituyente. Bien, Tabarones, lista 117, ¿por qué el 15 de mayo los candidatos? Porque vamos a defender la Carta Orgánica vigente con todas nuestras fuerzas, porque nos vamos a oponer a cualquier tipo de reforma que implique
soslayar la participación de la gente, que implique aumentar el gasto político, que implique, en definitiva, quitarle carácter esencialmente participativo que tiene esta Carta Orgánica, que vuelvo a reiterar, es de avanzada, tiene institutos que no se aplicaron, porque hablamos hace un rato y no pudimos desarrollar el tema del presupuesto, pero el tema del presupuesto participativo o el tema de la Comisión de Información y Debate Ciudadano, que pretende ser eliminada del texto, realmente hacen que tengamos que defenderla con toda nuestra fuerza. Bien, 30 segundos, los últimos. Lista 54, ¿por qué el 15 de mayo deberían Porque votar? somos un partido que nació como un partido vecinal, que se juntó con otro partido vecinal y hizo un partido provincial. Tuvimos activa participación en la constitución de la provincia, en la Carta Orgánica Municipal, y nos sentimos preparados y para garantizarle al vecino que vamos a defender a rajatabla la Carta Orgánica existente y que siga por muchos años más. Bueno, les agradezco. Gracias. A los tres por haber estado en el programa. Veremos, y la propuesta de ustedes, bueno, está tirada sobre la mesa. Habrá que ver qué pasa con el resto de las alianzas y partidos políticos que están aprobados para participar de estas elecciones del próximo 15 de mayo. Recordemos, elecciones obligatorias. Señores, nos estamos yendo. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Como siempre, un saludo muy especial a toda la provincia. Chao, que lo pasen bien. Bye.